200 entrevistas, aprox. Y además, bueno, se presentó en Argentina, en Chile, en Colombia. Pero, ¿te da gusto? No, bueno, a mí me da gusto que el libro se lea y poder dialogar con la gente. Es abrumador para un autor porque muchas de las preguntas son las mismas y llega el momento, que además sucede muy pronto, en el que uno se siente desde luego un impostor, ¿no? Sobre todo además por la temática del libro ha obligado a que hable yo mucho de un tema que en realidad lo que me provoca son dudas, en el que no tengo certezas. Yo no soy un experto en el tema de la migración y escribí el libro más bien desde el azoro. Entonces, para mí ha sido muy complicado el terminar en foros sobre migración y hablando temas, insisto, como si fuera un experto que no soy, un investigador que tampoco soy, cuando en realidad soy un narrador que tiene una serie de dudas al respecto de por qué pasan las cosas, ¿no? Hace poco leía y se me hace bien interesante la postura que muchas veces el lector espera encontrar respuestas en las novelas, cuando también es válido que más bien te plantees preguntas y no encontrar la respuesta. Claro, yo creo que la literatura, al menos la que a mí me interesa, no ofrece esas respuestas, ¿no? Seguramente mucha gente siente que necesite respuestas y las encuentra luego en la autoayuda y en este tipo de cosas, que es muy diferente a la literatura. Yo creo que la literatura fundamentalmente inquieta y sirve para agitar, para abrir esa curiosidad, y es una curiosidad que sencillamente me parece es imposible de ser saciada, y por eso uno sigue leyendo, que las dudas no se responden, sino que plantean más dudas, ¿no? Y las respuestas todas son como parciales. Decía el músico John Cage que el arte abre puertas, pero son puertas automáticas y se cierran en cuanto pasan, ¿no? Ya sea como espectador o como creador de alguna manera. Yo muchas veces tengo esa sensación. Oye, Antonio, y ahorita que mencionaste a John Cage, sé que a ti te hubiera gustado ser músico. Sí, músico y centro delantero de las Chivas, que sí metiera goles. Yo estudié música durante un buen tiempo y me interesa mucho la música, y bueno, no me considero melómano, sino más bien una especie de fanático, de friki de cierto tipo de música. Digo, sí escucho, por ejemplo, música sinfónica. En realidad yo soy un obsesivo del rock and roll, el rock ruidoso, estruendoso. Eso es lo que me gusta y lo que generalmente estoy escuchando. Y a mí me ha dado muchas claves estéticas, y lo considero en buena medida para mí tan importante como la literatura, ¿no? En mi formación como escritor. Y hablando de esas importancias o relevancias, como lo mencionas en tu caso, pero ¿cuáles son las preocupaciones de los escritores de tu generación? Caray, pues no sé la de la generación, pero las mías son pagar mi hipoteca, sobrevivir en un país en donde, desde luego, la literatura no te garantiza nada, pero casi ninguna profesión te garantiza algo en México, ¿no? La riqueza en México es mayoritariamente hereditaria. Somos un país de castas en muchos sentidos. Entonces, si no provienes de una casta, así seas Einstein, la pura supervivencia se vuelve algo complejo. Realmente lo que a mí me interesa y lo que me atrae de la práctica de la narrativa es la posibilidad de inquirir la realidad mediante el lenguaje. Una realidad desde luego ampliada, que significa sí la vida pública, pero también la vida personal, las relaciones entre las personas, y también lo que uno puede imaginar o concebir, esa especie de realidad ampliada que ofrece la narrativa, y el lenguaje como herramienta de trabajo, una concepción casi artesanal del trabajo con el lenguaje. Yo supongo que es una metáfora manida, pero de verdad en muchos momentos me siento más cercano a un carpintero, a un metalúrgico, ¿sabes? En el momento de estar trabajando las palabras, y mucho menos cercano, por ejemplo, no sé, a un bailarín o a un pintor, o desde luego a un
artista, del movimiento. Al menos esa sensación es la que yo tengo y me agrada esta parte del artesano en la que es un artista, sí, pero a la vez es un obrero, ¿no? Y hace cosas que tienen una utilidad. Porque en una taza se bebe, en un plato se sirve comida, con un cuchillo y un tenedor partes y comes los alimentos. Yo he escrito desde la adolescencia, pero además también he trabajado mucho tiempo en el periodismo y el periodista sabe que escribe siempre para alguien, no hay periodismo intimista. Y esa parte me atrae, explorar esa posibilidad de la literatura, de abrir diálogo, ¿no? Desde luego son códigos muy diferentes desde el periodismo de la literatura, no trato de combinar una cosa con otra o forzosamente, pero me gusta esa posibilidad que en el periodismo es fatal, pero que también la puede tener la literatura, ¿no? A ciertos escritores de tu generación se les ha llamado incluso como la nueva narrativa mexicana, lo cual pienso que a lo mejor puede también ser una responsabilidad para ustedes de gratis, que ustedes no, pues, dice, yo no quiero cargar con esa responsabilidad, no como tal, pero lo que sí es un hecho es que hay una manera distinta de escribir, de hacer literatura en México. Ahora la pregunta es, ¿cómo se escribe hoy en México? Yo creo que hay varias maneras varias maneras diferentes, es decir, no creo que hubiera una especie de old school y ahora exista una new school. Y yo me siento tan contemporáneo en cierta medida de Enrique Serna o de Héctor Manjarrés o de Ibargüengoitia, que está muerto hace muchísimos años, que de escritores a lo mejor de repente incluso más jóvenes que yo, ¿no? Seguramente porque nunca profesé el culto de la juventud, ni siquiera cuando era joven me sentía joven porque empecé a trabajar a los 14 años, así que lo de las responsabilidades para mí en realidad se refiere a cosas como pagar la renta y el recibo de la luz y la leche de las niñas, etc. Entonces no creo que la juventud sea un hecho diferencial que justifique o que explique nada, y la verdad es que como tal es algo que no me interesa, insisto. Lo que a mí me interesa de la literatura es esa posibilidad de la expresión individual. La literatura se escribe en soledad y se lee también en soledad, por lo tanto toda esta colectivización un poco forzosa de la edad es algo con lo que no concuerdo. Desde luego que hay muchas cosas que van cambiando y en el lenguaje, en la manera de enfrentarse a la literatura, en las influencias declaradas ante las aduanas principales, que sí van como cambiando, ¿no? Supongo que en algún momento importó una novedad que le daba escalofríos a muchos, que alguien como José Agustín dijera que para él eran tan importantes, no sé, los Stones, como los libros que había leído, ¿no? Como los beatniks y como todas estas influencias, digamos, insólitas en su momento en la literatura mexicana, pero finalmente creo que lo que hizo Agustín fue reconocer algo que pasaba con todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tenía ese tipo de influencias, solo que eran distintas. Las influencias de Salvador Elizondo, Jean Hugo Román y la cultura cinematográfica europea, por ejemplo, en cierta medida era un equivalente de las lecturas de Agustín, insisto, a los beatniks o de Salinger, o de cierta narrativa y cierto cine y cierta música estadounidense o británica. Por el otro lado, desde luego, una filia más francesa, en el caso de Elizondo, más europea continental. Quizá ese tipo de cosas cambien, ¿no? Es decir, mis referentes pues ya no son ni los Stones, ni los Beatles, ni los Beatniks, sino, no sé, los Pixies o Joy Division o Nick Cave o The Clash. Y también narradores que desde luego no podían ser influencia para escritores que hacían en los 60, porque al mismo tiempo comenzaban a escribir, no sé, Philip Roth, Lobo Antunes, eran contemporáneos suyos pero en otros idiomas, ¿no? La literatura es un proceso dinámico y además, insisto, muy individual, muy compartimentado. Finalmente todo se reduce a quién te interesa y quién no te interesa. Insisto, mi idea vaya de diálogo mediante la literatura
literatura con otros escritores, tiene que ver con los que he leído y los que para mí son significativos. Desde luego muchos de ellos son gente cercana en edad y con quien he podido además dialogar, emborracharme, compartir de alguna manera una especie de algo más amplio, no solo mediante la lectura. Y desde luego me agrada la posibilidad de ser contemporáneo de Yuri Herrera, que me parece un escritor excelente, David Miklos, que me parece un escritor excelente, de Nicolás Cabral, de Fernanda Melchor, de, no sé, Jaime Mesa, de Luis Panini, por ejemplo, de Antonio Ramos, de Carlos Velázquez, me parece también un escritor extraordinario. Y el poder discutir y discrepar también no tiene nada de malo, ¿no? No sé, pienso en Bernardo Esquinca, en Herbert, hay un montón de nombres de gente que está escribiendo y publicando, digamos, de edades cercanas a la mía, pero también gente, digamos, de la generación anterior. Yo fui un lector adolescente de Paganelli, he sido lector durante muchísimos años de Álvaro Enrique, de Rivera Garza, de Guadalupe Nettel. Me parece en general que hay un buen momento en la narrativa mexicana que lleva ya varios años y que ha puesto sobre la mesa muchos proyectos diferentes e interesantes, y eso me agrada de alguna manera, sentir que formo parte de ello. Luego nadie escribe en un páramo, hay momentos en los que pareciera que hay menos como voces interesantes, pero ahora mismo hay una cantidad extraordinaria de autores, ¿no? Incluso gente que está viviendo fuera de México, Juan Pablo Villalobos, en fin, hay muchas cosas, Emiliano Monge, Pablo Rafael, que está en España, en ensayo, en narrativa, muchísima gente escribiendo poesía interesante. Digo, la realidad es que, por más que muchos seamos críticos o hipercríticos con ella, la literatura mexicana está en un momento bastante interesante. Hay muchas cosas interesantes que leer.